Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Seguimos con la serie de estudios con el objetivo de conocer la trayectoria de la entidad espiritual llamada Yahvé en la Biblia hebrea. El estudio es presentado con una exégesis neutra, fuera de la confesión religiosa, libre de cualquier dogma. En este sentido, quiero subrayar que para la historia de las religiones, las manifestaciones religiosas son culturales, no son intemporales ni son eternas, sino que se inscriben en un marco histórico definido que permite explicarlas en gran medida. Y que la cultura cananea, la cuna de Judá e Israel, fue una cultura dinámica en constante cambio, que se alimentaba de las comunidades más avanzadas, como por ejemplo de la cultura sumeria, de la fenicia, de la egipcia, de la persa y de la cultura griega. Así, en la Biblia hebrea, la expresión religiosa y las entidades espirituales veneradas son todas importadas del mercado religioso regional y adaptadas para el consumo local. De modo que nada es original en la Biblia hebrea, escrita como la tenemos hoy, a partir del siglo V a.C., con un sinfín de modificaciones a lo largo del tiempo, incluso en nuestros días. Dicho esto, el título de la séptima lección es Las cualidades de las deidades astrales ganadas por Yahvé. Arrancamos con la información suministrada por el segundo libro de los Reyes de Israel. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 16, en la versión Reina Valera, edición 1960. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Estas deidades y muchas más eran adoradas en el templo de Jerusalén y en toda Judea hasta la caída del pequeño reino del sur en manos de Babilonia. Este texto prohibitivo fue redactado en el siglo V a.C., cuando los sacerdotes regresaron de Persia y habían elegido a Yahvé para ser el único Dios de Judá y el único ocupante de la capilla de Zorobabel. La intención de la élite sacerdotal, autor de este texto, es imponer al pueblo por la fuerza el monoteísmo, prohibiendo al mismo tiempo las divinidades que ellos mismos habían administrado en el templo y de las que se beneficiaron económica y políticamente. El texto sacerdotal, como siempre, fue escrito de mala fe, culpando al pueblo de los actos idolátricos y politeístas, ejercido por los ambiciosos líderes religiosos. Los habitantes de Judea no dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, porque no existía. No había ley, ni mandamientos, ni estatutos, ni decretos de Yahvé, hasta la caída de Judá. La leyenda del Éxodo fue elaborada recién en el periodo posexílico y a partir del siglo V a.C., bajo las nuevas condiciones sociopolíticas. Recuerde que el poder estaba en manos del reino de sacerdotes, razón por el cual deben limpiar y mantener su imagen de pureza y santidad, justamente donde nadie percibiera la limpieza turbia, en las páginas de la Biblia hebrea. A tal efecto, con absoluta hipocresía, transfieren su responsabilidad idolátrica y politeísta sobre los hombros del pueblo. Esta actitud deshonesta de los sacerdotes es ventilada y criticada ampliamente por los profetas Jeremías y Ezequiel. Otro registro engañoso efectuado por los sacerdotes de Yahvé se encuentra en Segunda de Reyes capítulo 21. Voy a leer apenas los versículos 1, 4 y 5. De 12 años era Manasés cuando empezó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Psiba. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová.
El autor se refiere al rey Manasés, un monarca que empezó a reinar con apenas 12 años, un niño fácil de manipular por los sacerdotes de Jerusalén, un monarca de corta edad, sin preparación para el trono, sin formación y sin criterio, un rey títere. En lugar de Manasés, reinó su hijo Amón, quien no se dejó manipular por los sacerdotes y pagó con su vida. La élite sacerdotal asesinó al hijo del rey Manasés, al rey Amón, y a todos sus hijos, excepto al niño Josías, a quien pusieron en el trono a la edad de apenas 8 años. El rey Josías fue otro títere de los sacerdotes, igual que su abuelo Manasés. El niño rey Manasés nunca edificaría altares en el templo jebuseo por al menos 3 razones. Primero, la administración del templo estaba a cargo de los sacerdotes y ellos definían las deidades a ser admitidas y a ser veneradas en el recinto sagrado. Asimismo, establecían la categoría de ofrendas. Segundo, es impensable que un niño ordene semejante construcción de altares al no tener la capacidad mental para hacerlo. Más bien, los sacerdotes deshonestos de Yahvé culpan al desaparecido rey por sus propios actos de idolatría y politeísmo en el templo. Tercero, el templo fue la mina de oro de los sacerdotes de Jerusalén hasta el siglo II después de Cristo. Por tanto, fueron los sacerdotes los que habilitaban altares a las deidades más rentables. Las 3 razones citadas son señaladas por los profetas de la Biblia hebrea. No obstante, y para este estudio, es importante el dato que en los patios laterales del templo jebuseo seguían en pie los altares para la adoración de todos los astros, los altares para todo el ejército de los cielos. Muy bien, la lista del ejército de los cielos encabeza el dios Sol, como en Egipto y Persia, los dioses Atón y Mitra. Y según el profeta Ezequiel, en el siglo VI a.C., al dios Sol todavía se le adoraba en el templo jebuseo cambiado de nombre por el templo de Salomón, del cual no existe ninguna evidencia arqueológica, ni de su construcción ni de su existencia. El dios Yahvé estuvo asociado a las divinidades astrales como el dios de los ejércitos celestiales. De acuerdo con esa creencia, Yahvé aparecía como el gran rey sobre todos los astros, como le describe su propio mensajero ante los reyes Josafat y Acab en Primera de Reyes capítulo 22 versículo 19. Dice allí, dijo Miqueas, por todo ello escucha la palabra de Yahvé. He visto a Yahvé sentado en su trono, con todo el ejército de los cielos en pie junto a él, a derecha e izquierda. El ejército imaginado por el mensajero refleja la adoración de Yahvé como Dios astral por todo el plantel sacerdotal, es decir, escribas, sacerdotes, jueces y profetas. Y el rey, por supuesto, por ser apenas un títere de la élite sacerdotal. La visión de Miqueas, además, concuerda con las pinturas en las paredes del templo jebuseo, citadas por el profeta Ezequiel en el capítulo 8 de su libro, en el siglo VI a.C., en el tiempo en que sucumbía el reino de Judá en manos del imperio de Babilonia. Otro profeta, quien también registró la adoración a las deidades astrales, fue Sofonías. Sofonías ya en el ocaso del siglo VII a.C., casi en el mismo periodo de los profetas Jeremías y Ezequiel. Sofonías capítulo 1 versículos 5 y 6 dice, y a quienes se postran sobre los terrados ante el ejército de los cielos, y a los que se postran y juran por Yahvé al tiempo que juran por Moloch, y a quienes se apartan de en pos de Yahvé, y a los que no buscan a Yahvé ni lo consultan. La queja del profeta del oficialismo es tal
que expresa su lamento sobre la conducta del pueblo, dividido en 4 grupos. En el primer grupo están los que se postran y adoran al ejército de los cielos exclusivamente. En el segundo grupo están los que se postran y juran por Yahvé disimuladamente, porque son genuinos adoradores del dios Moloch. Y en el tercer grupo están los que abandonaron al dios Yahvé y al parecer a todas las deidades. Gente, diríamos, no religiosa, quizá por haberse desencantado con la mentira de los dioses y la manipulación de sus sacerdotes. Y en el cuarto grupo se encuentran aquellos que no le dan pelota al dios Yahvé, que ni le buscan ni le consultan, le ignoran completamente. En todos los casos, los sacerdotes y profetas al servicio del dios Yahvé pierden clientes y pierden dinero, razón principal de la denuncia de Sofonías, ya que el pueblo seguía al dios más milagrero, dándole la espalda a Yahvé, el dios promesero. La confianza del pueblo en el dios Yahvé siempre estuvo en baja, así que la gente adoraba a los astros, dejando atrás al comandante de los cuerpos celestes, al dios Yahvé de los ejércitos celestiales. La palabra ejército es un término militar para referirse a un grupo armado, a un grupo entrenado y organizado para la guerra, ya sea para defender, para conquistar o para mantener a una sociedad sometida. La frase ejército de los cielos es una creencia que supone que en el ámbito celestial es igual al sistema terrenal y que los cuerpos celestes estaban organizados como el ejército militar terrenal. Esa misma creencia la tuvo el príncipe de los profetas, un mensajero idólatra y politeísta, igual que todos sus colegas, un hombre supersticioso que expresó lo siguiente. Isaías capítulo 40, versículo 26 dice: Alzad vuestros ojos a lo alto y mirad, ¿quién creó aquello? El que saca sus ejércitos por número, y a cada uno llama por su nombre, y por la grandeza de su fuerza y fortaleza, fortaleza de su poder, ninguno deja de presentarse. Esta visión y descripción engañosa de Yahvé llevó a confiar demasiado a Jesús de Galilea, y esperando la intervención del ejército de Yahvé, se levantó en contra de Roma y pereció ejecutado, engañado por la teología de la liberación de Israel y por el supuesto poder de la divinidad elegida. Es que Jesús no sabía que todo era una leyenda, una fantasía, un mito religioso. Por eso cuando Pedro, el primer papa de la Iglesia Católica, le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote, Jesús le dijo en Mateo 26:53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Como fariseo de la escuela periférica norteña, Jesús fue fiel a la doctrina del profeta persa Zoroastro, pues no solo creía en la existencia de seres angelicales, sino que también estaba convencido de que la organización de los ángeles era similar al del ejército romano. En la época de Jesús, una legión de infantería pesada romana, según el historiador griego Polibio, tenía 4.200 hombres, y las 12 legiones de ángeles con la que soñaba el Galileo sedicioso estaría integrado por 50.400 ángeles soldados. En otra información no menos importante, encontramos la práctica de la astrología en Segunda de Reyes capítulo 23, versículo 5. Y quitó a los sacerdotes idólatras que había puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. El zodiaco, del griego son, animal, y kiklos, rueda, es una banda celeste de 18 grados de ancho
que se desplaza por la línea curva por donde gira la Tierra alrededor del Sol. La banda se divide en 12 constelaciones que están ligadas de acuerdo con la progresión de las estaciones. En este texto está presente la astrolatría, la adoración a los astros, cuyo desarrollo migró para la astrología. Y fue en el exilio babilónico donde los judíos conocieron la astrología, un sistema empleado para la adivinación. Debido a la fuerte influencia en el pueblo hebreo, idólatra y politeísta, la credibilidad de la astrología también aventajaba y opacaba al Dios Yahvé, y Yahvé la prohibió. Jeremías capítulo 10, versículo 2 dice: Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Pero como siempre, a Yahvé no le obedecían, ni sus propios sacerdotes. De modo que la astrología judía tuvo gran influencia en el reino de Aragón, en la península ibérica, desde el siglo XI de nuestra era, gracias a los judíos sefardíes o españoles. Durante toda la Edad Media, la figura del astrólogo como asesor del rey de Aragón está ampliamente documentada. Los monarcas aragoneses utilizaban la astrología como una herramienta importante en el ejercicio de las actividades de gobierno. Las predicciones de sus astrólogos, todos ellos destacados miembros de las sinagogas judías, eran muy tenidas en cuenta a la hora de tomar decisiones políticas, siendo el caso más llamativo el de Pedro IV el Ceremonioso. La inexistencia en el judaísmo de una jerarquía centralizada que dicte el dogma hizo posible que la teoría y la práctica de la astrología sean realizadas con el beneplácito de los rabinos, que en ocasiones también serán astrólogos, hasta el punto de configurar toda una tradición rabínica favorable a la astrología. Muy bien, antes de finalizar quiero resaltar que para frenar la práctica de la adoración a los astros se incluyó tardíamente su prohibición en el libro de la ley. Y digo tardía porque en la leyenda del desierto cantaban otros gallos, es decir, que se adoraban a otros dioses. Deuteronomio capítulo 4, versículo 19 dice: Cuando levantes tus ojos al cielo, cuando veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército de los cielos, no vayas a dejarte seducir y te postres ante ellos para darles culto. Eso se lo ha repetido Yahvé tu Dios a todos, eso se lo ha repartido Yahvé tu Dios a todos los pueblos que hay debajo del cielo. Esta es una advertencia sacerdotal que apenas fue escrita después del retorno de la élite sacerdotal cautiva en Babilonia. Estos religiosos aplicaron al Dios Yahvé las cualidades de las deidades astrales y Yahvé se convirtió en el Dios de los ejércitos celestiales y el Dios de todos los astros. Concluyo esta exposición con la máxima del físico alemán Max Planck. La ciencia es la progresiva aproximación del hombre al mundo real. Reitero, la ciencia es la progresiva aproximación del hombre al mundo real. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.